Una gran preocupación crece en la geopolítica mundial. La ONU se desploma. La evidente debilidad del organismo para resolver o atenuar los problemas que enfrenta el mundo actual ha mostrado al mundo que ya no existe la misma confianza en esta instancia como ocurría hace algunos años. Al celebrarse la Asamblea General de las Naciones Unidas en su edición número 78, cada vez son menos los mandatarios que acuden al edificio principal en Nueva York. La ONU se negó a evolucionar o simplemente no la dejaron hacerlo. Su debilidad obliga a que el mundo se reorganice de otra manera. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La Organización de Naciones Unidas se ha quedado rezagada en comparación a la forma como se reorganiza el mundo actual. Cada vez menos países confían en el organismo y lo demuestran claramente, por considerar que es incapaz de regir de manera acertada el sistema de naciones. Con motivo de la celebración de la 78ª Asamblea General de la ONU, uno de los puntos más notorios será la ausencia récord de presidentes o jefes del Estado y gobierno. Muchos desconfían de la capacidad de este organismo internacional para resolver los grandes problemas que aquejan al mundo. La situación es tan delicada que Joe Biden será el único presidente de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que acuda en persona al debate de la Asamblea General, lo que deja claro el poco interés que los presidentes de las naciones más poderosas del mundo tienen en este encuentro. Los presidentes de China, Rusia, Francia y Reino Unido no acudirán a la Asamblea General de este año, en un ambiente marcado por la guerra que Occidente impulsa en Ucrania y por las tensiones que Estados Unidos ha creado con sus provocaciones a China por su injerencia en Taiwán. Los países que hasta ahora dominan la ONU, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, se han negado a la petición de Rusia y China de ampliar los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y abrir paso a las naciones emergentes que han cambiado la geopolítica mundial. Ante esta negativa, el llamado Sur Global ha tenido que buscar otras alternativas para resolver sus problemas cotidianos. Es así como se fortalecen mecanismos de cooperación con los BRICS, el G77+, China, CELAC o la Unión Africana, donde las naciones buscan respuestas efectivas. La falta de acciones eficientes y efectivas de la ONU para dar solución a problemas globales como la guerra, el cambio climático o las sanciones unilaterales ha propiciado que se profundicen las divisiones en el orden mundial y ha dejado mucho que desear sobre el buen desempeño del organismo. La Asamblea General de la ONU del 2023 encuentra a la institución en una situación de incapacidad para seguir el ritmo de una serie de conmociones regionales, crisis globales de diferente índole y varios golpes de Estado que parecen estar fracturando el mundo. La debacle del sistema de Naciones Unidas ya venía tambaleando desde el final de la Guerra Fría, pero la estocada más grande contra el organismo se la dio Estados Unidos, cuando desacató a la ONU en el 2003 y lanzó su invasión ilegal contra Irak en busca de las nunca halladas armas de destrucción masiva. Para entonces, Estados Unidos pasó por encima de la ONU al invadir un país indefenso pese a la negativa del Consejo de Seguridad. Lo peor es que cuando se comprobó la mentira armada por Washington para destruir Irak, no hubo sanciones contra el agresor, lo que dejó al mundo en una situación de indefensión e impunidad. En marzo del 2011, la ONU volvió a quedar de brazos cruzados cuando la OTAN invadió a Libia de manera unilateral, luego de desarmar al país, financiar a grupos extremistas internos y propiciar el asesinato del presidente Muammar al-Gaddafi. De nuevo, la impunidad y un país destrozado. En aquella oportunidad, fuerzas militares de Bélgica, Canadá, Qatar, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y Reino Unido participaron en la intervención militar contra Libia, sin que este país agrediera a ninguno de los invasores que finalmente quedaron impunes ante la ONU. Pero más reciente, la Organización de Naciones Unidas volvió a decepcionar al mundo cuando se cruzó de brazos ante las desigualdades inmorales mostradas por las potencias más poderosas durante la pandemia del COVID-19.
Cuando surgió la pandemia, los países más poderosos del mundo se aseguraron de proveerse mutuamente de vacunas y tratamientos para la enfermedad, dejando a los países en desarrollo sin suficiente dosis para su población. Ello evidenció una guerra de ricos contra pobres, en la que la ONU nuevamente falló en asegurar la equidad global. Esta situación abrió una nueva herida entre las naciones del sur global y las potencias hegemónicas, ya que los países pobres se sintieron abandonados por los más ricos, que acapararon vacunas y tratamientos médicos contra la pandemia. La crisis climática está provocando un conflicto similar porque a los países de renta baja les molesta que los ricos responsables de la mayor parte de la contaminación mundial les pidan que limiten su propia producción. La ONU tampoco ha sido capaz de mantener la igualdad entre las naciones en este tema. Toda esta situación ha llevado a que jefes de Estado de naciones poderosas y emergentes por igual cuestionen el funcionamiento de la ONU, evidenciando que la institución cada vez resulta menos útil para resolver los principales problemas globales. El presidente chino Xi Jinping se ha cansado de pedir que se regrese a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y desde allí se tomen en serio las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países. Xi será uno de los ausentes en la Asamblea General de la ONU. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que la ONU, el sistema de Bretton Woods, la Organización Mundial de Comercio, están perdiendo credibilidad porque no están atendiendo las peticiones de la mayoría de las naciones y se guían por acuerdos que solo benefician a los poderosos. Lula mencionó que una de las vergüenzas más grandes que arrastra la ONU es no haber podido hacer nada para levantar el bloqueo económico contra Cuba, a pesar de que cada año los países del mundo votan mayoritariamente a favor de que Estados Unidos deje de perjudicar al pueblo cubano. Estados Unidos, que controla a su antojo las Naciones Unidas, ha reconocido que se ha vuelto mucho más complejo forjar la cooperación internacional. El secretario de Estado Antony Blinken dijo que las tensiones crecientes y los constantes problemas globales complican su solución. Lo que no dijo el funcionario estadounidense es que en casi todos los problemas que agobian al mundo actual está metida la mano de su gobierno, que financia guerras, promueve golpes de Estado, sanciona y bloquea países, contamina el mundo más que nadie y provoca conflictos globales en nombre de la libertad. La Asamblea General de Naciones Unidas de este año tendrá muchas ausencias, pero sus debates serán mucho más críticos contra una institución que cada día se muestra más obsoleta ante los problemas mundiales. Tal vez la ONU no vuelva a ser la misma después de esta reunión. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.